Bienvenidos a la última lección del curso gratuito Problemas urgentes de obra. Espero que el ejemplo que propusimos en la lección 2 lo hayáis trabajado. No tiene mucho sentido que yo esté aquí hablando y que os pase un esquema de unos pasos si no los trabajáis y no comprobáis por vosotros mismos cómo se desarrolla todo este proceso. Todo tiene una energía que continúa y no se trata de escucharme a mí, se trata de que lo pongáis en práctica. Si no lo ponéis en práctica ahora, cuando os encontréis en una situación límite o crítica, como lo es un problema urgente de obra, es más que probable que no os acordéis de algún paso y tengáis la mente ocupada en a ver y ahora que venía y cómo se hacía esto y cómo era, y al final os quedéis como empezamos. Que si es una buena posición, pues bienvenido está, pero entiendo os habéis apuntado a este curso porque os interesaba dar un paso más allá de la situación en la que os encontráis. Y para que, en serio, insisto, que para que realmente os sea de utilidad, la mejor forma es interiorizarlo, hacer vuestra la metodología, llevarlo a la práctica, pero no llevarlo a la práctica como una chuleta o como algo que tengo que estudiar de memoria. En mis cursos no hay nada que estudiar de memoria. De hecho, es un gran error. Lo que hay que es razonarlo y quedarse con los conceptos y llevarlo a la práctica para interiorizarlo. Al principio nos costará un poco más y con el tiempo nos saldrá solos. Yo os diré una y mil veces que todo este proceso me ha dado muy buenos resultados y que si no fuera así, jamás lo propondría. Y que si los pongo aquí, lo único que he hecho es algo que sale solo, que adquieres con muchos años de experiencia, bajarlo a tierra y darle un sentido. Buscar una serie de pasos que son comunes y que siempre se repiten y darle un sentido y una explicación a todo eso para que vosotros lo podáis recoger y os sea fácil interiorizarlo. Pero la clave está en ponerlo en práctica. Ir probándolo poco a poco en vuestra propia experiencia, ir comprobando también los resultados. No me tenéis que creer tampoco, siempre digo lo mismo, no se trata de creerme, se trata de ponerlo en práctica y comprobar los resultados y sobre todo verificar si de esta manera, haciendo las cosas, realmente conseguir mejores resultados y más deprisa y mejores decisiones, o si en la manera que venís haciéndolo conseguir mejores resultados. Es cuestión de ponerlo en práctica. En el día de hoy vamos a ver unos ejemplos prácticos y vamos a empezar por desarrollar ese ejercicio que espero que hayáis hecho y hayáis trabajado. Evidentemente no somos adivinos y sí es cierto que pasar de un paso a otro y las circunstancias pues no las puedes adivinar y según las circunstancias pues se va a desenvolver la historia de una manera o de otra. Pero plantear el ejercicio sí nos empieza a acomodar el pensamiento a esta metodología y a esta forma de proceder. Y luego pues pasaremos a ver dos ejemplos reales, muy reales de la vida real en obra y muy diferentes a los ejemplos que hemos puesto hasta el momento y a este mismo que vamos a desarrollar ahora, que era del grupo electrógeno, si os acordáis. Muy diferentes para que veáis cómo esta metodología de resolución de problemas urgentes en obra se puede aplicar a diferentes problemas urgentes de diferente índole. También se podría aplicar a problemas no urgentes, también, pero con otros matices, ya que no estamos tan angustiados con el tiempo y la no urgencia nos permite tomar otras decisiones o tomarlas con más calma o hacer más gestiones o pensar más, etc. Análisis del ejercicio propuesto a la lección 2. Estáis viendo a la derecha un esquema de los pasos que vimos en el día anterior y el enunciado de la práctica propuesta. Se trataba de una obra en la que estábamos hormigonando, nos encontrábamos en cimentación. Es una obra que está rodeada de otras obras al encontrarse en un PAU. No tenemos acometida eléctrica y nuestro suministro eléctrico lo garantiza un grupo electrógeno que de forma imprevista, como ocurre muchas veces en obra, pues se estropea. Y casualmente es el día que más lo necesitamos, pues estamos hormigonando un muro de hormigón armado visto y ya sabemos que el color del hormigón se ve afectado por muchos factores, desde el desencofrante hasta el tipo de encofrado
y por supuesto hasta el amasado del hormigón. Y un imprevisto como estos pues casi nos va a garantizar que vamos a encontrar ese defecto estético que puede llegar a ser considerado inaceptable para un hormigón de muro visto. Ahora vamos a ver cómo lo habéis desarrollado. Yo voy a ir dando una serie de pautas y espero que las vayáis comparando con las que tenéis y habéis trabajado vosotros. Si no habéis trabajado ninguna, es momento de que paréis este vídeo y no continuéis. Volver a la lección 2 y trabajar estas pautas, porque si no esta lección no os va a ser del todo útil. Cuando tengáis los pasos vuestros pensados, es momento de continuar con este vídeo y comparar ya no tanto las ideas, que digo que no somos adivinos, pero sí todo el proceso y la metodología. Al final, un ejemplo como este grupo electrónico, de grupo electrógeno, perdón, no tiene tampoco, a ver, todo un abanico de infinidad de posibilidades. Por lo tanto, es muy probable que hayamos coincidido en más de una solución o de alguna idea para solucionar el tema. Y luego todo lo demás van a ser pues un supuesto en el que nos encontremos, pero sobre todo para desarrollar nuestra habilidad en esta metodología de resolución de problemas urgentes de obra. Así es que vamos allá. Análisis rápido de la situación. Le he mencionado un poco en el enunciado, pero vamos deprisa. Resulta que está claro que no puedo cortar el hormigón visto porque me pongo a tener un problema en la tonalidad del acabado del hormigón. Tengo un camión hormigonera esperando, que cuesta un dinero, unos metros cúbicos, y al no tener con qué hormigonar, pues ya sabéis, tendré que tener claro cuánto tiempo de utilidad le queda a ese camión y en el caso de no llegar a utilizarlo, dónde va a ir destinado. Y la situación en la que me encuentro es que el muro está a la mitad hormigonado, la mitad sí y la mitad no. Para garantizar la continuidad del hormigonado se me ocurre que voy a pedirle al constructor vecino ayuda. No quiero mencionar la grúa y hormigonar con su grúa por los temas de responsabilidad y seguridad que ya hablamos en la lección anterior. Puedo traer un grupo electrógeno, bien pero tiene que ser un grupo electrógeno en condiciones, porque si tiene que alimentar mi grúa tiene que tener unas cabeas. No valdría cualquiera. Y que además ese grupo hay que descargarlo. No quiero entrar en muchos detalles para no perdernos en la marea de detalles, ¿vale? Los menciono rápido, pero no son lo importante de este ejemplo. Aunque bueno, si viene, como estaba diciendo, un grupo de ese peso, pues tendrá que traer un camión autodescarga, porque yo no tengo grúa para descargarlo. Y la otra opción sería traer un camión grúa para hormigonar. Este caso era un poco parecido al del día anterior. Está claro que voy a llamar al mecánico para que arregle el grupo y lo ideal sería que viniera urgente y lo arreglara más urgente todavía. Pero vamos a complicar la cosa un poco, resulta que no viene tan urgente y no sabemos y es posible que no lo arregle ni en el día. Tengo una situación de un hormigonero esperando que he mencionado antes y que no voy a tirar el hormigón. Mi primera idea será utilizarlo en el muro visto y continuar con ese hormigonado y evitar los problemas de tonalidad en el acabado del hormigón. Pero si no, lo utilizaré en otro sitio de mi obra. Y si en mi obra no tengo nada disponible, bien sea de la cimentación o bien sea algún acceso de camiones, siempre en las obras con el barro y tal, alguna rampa se va deteriorando. Y teniendo en cuenta cuál es mi situación y en la que me encuentro, el real problema, una vez más, no es que se me haya estropeado el grupo. El real problema es que voy a tener un muro de hormigón visto que si no se soluciona a tiempo, puede que mañana tenga un problema con la dirección facultativa. Aunque todos somos humanos y esto le puede pasar a cualquiera, se me puede estropear el grupo, a mí y a cualquiera, depende de las relaciones con la dirección facultativa, esto te afectará o no. Y te puede crear algún que otro disgusto o algún que otro problema o te puede estropear alguna que otra negociación. Otra solución sería desmontar el encofrado entero y limpiar, pero imaginar la que podríamos liar
y la dificultad que tiene, por no decir casi imposible, en ahora que todavía está fresco y no ha endurecido el hormigón, desmontarlo y limpiarlo para empezar de cero. Sería complicado, bastante complicado, muy trabajoso y se perdería mucho tiempo. Aparte de que posiblemente no llegáramos a limpiarlo bien y estaríamos perjudicando la puesta en obra del hormigón, que ya vendría bien cuando hayamos solucionado su puesta en obra. ¿Qué dudas tengo? Pues me surgen muchas dudas. De las primeras ideas que he tenido para no cortar el hormigado, me surge la idea si el vecino va a querer, el vecino que es constructor, me refiero, va a querer colaborar. Me surge la idea de a qué hora llegará el mecánico y si podrá arreglarlo. Hay un grupo electrógeno disponible que sea adecuado por cabeas. Existe su transporte con autodescarga. Voy a tener todo esto a tiempo. Y la otra duda es si podré hacerme con un camión grúa. Esta cuarta parece en principio más fácil que la tercera. Más dudas. Buscar sitio al hormigón en el caso. Acordaos que siempre estamos trabajando en más de una línea de actuación. Nunca en una obra ante una situación nos podemos centrar en una línea de actuación. A la vez que trabajo en solucionar todas estas dudas, tengo que buscar dónde voy a destinar ese hormigón en caso de que no sea capaz de ponerlo en obra a tiempo. Por lo tanto, tengo que trabajar para buscar un posible segundo destino a ese hormigón. Y además de esto, tengo que seguir trabajando porque si lo logro solucionar después de que hayan pasado 2 horas de que este hormigón o este camión que se me ha quedado a medias, no es solo solucionar cómo pongo en obra, es que a lo mejor tengo que aclarar la central para que me siga suministrando y no lo teníamos previsto el día anterior. Con lo cual, esta gestión también tengo que hacerla y en esta línea también tengo que trabajar. Y posiblemente también puedo coger y paralizarlo todo, liarme las manos a la cabeza y solucionarlo mañana, pero esta es la última opción, como siempre vengo repitiendo. Pongamos que eliminamos las opciones tras las primeras gestiones que he delegado de la forma correcta y si no tengo equipo las he hecho yo, pues tacho lo siguiente porque pues, el mecánico no va a llegar a tiempo y no hay grupo electrógeno o transporte disponible. Con lo cual me quedan 2. He hablado con la central y he averiguado lo que estáis viendo en pantalla, que no es el meollo de la cuestión, pero bueno, son datos que nos interesa tener consolidados para tomar decisiones correctas. Prioridad de unas situaciones sobre otras. Está claro que voy a luchar por seguir hormigonando y que lo más fácil parece ser tirar del vecino antes que traer un camión grúa. Y el plan C sería, en el último caso, si por lo que sea se me trastoca todo lo anterior, paralizar el hormigonado. Evaluamos el proceso y lo diferenciamos según pues cada gestión se compone, pues cada solución o cada plan se compone una serie de gestiones, ¿vale? Entonces yo como responsable de la obra tengo que tener claro cuáles son los pasos a seguir, los describo y los delego en mi equipo o en mí misma, empezando por mi orden de prioridades. ¿Vale? Ahora sí ya, aquí va a resultar más difícil que coincidamos con el ejercicio que tú hiciste porque esto ya no lo estamos inventando, estamos interviniendo sobre factores y haciendo un supuesto práctico. Es más difícil que podamos coincidir. Lo que quiero que quede claro es cómo se desenvuelve y cómo se desarrolla todo. ¿Vale? Es raro que en una obra tengamos un problema y vayamos a dar con el quid de la cuestión en un segundo y a la primera. Por lo tanto, siempre tenemos que estar trabajando con varios planes, con varias líneas de actuación y a la vez, sin llegar a cerrar ni quedar mal con nadie, porque eso tampoco lo podemos hacer, no podemos comprometer nuestra palabra, ni podemos hacer a los demás perder dinero y que nos traigan equipos que luego desechamos o no queremos abonar. No se trata de trastocarle a los demás. Se trata de averiguar todo lo posible para que a la hora de tomar la decisión y acordarlo con alguien, ya en firme, yo tenga y cuente con todos los datos y sea de la forma más rápida posible. Y la forma más rápida posible es solapando todas estas gestiones, que son las que estáis viendo en pantalla. Considero que mi encargado tiene buenas relaciones con el encargado al lado y me puede hacer todas estas gestiones mientras yo me ocupo de hacer
otras gestiones, que como veréis ahora, y una vez que mi encargado vuelve informándome todos los datos, que son importantes para, como decía, tomar la decisión correcta, yo no solo me tengo que encargar también de tener mis datos no solo conocidos, sino clarísimos, sino que además me tengo que ocupar de mi obra. Lo digo por si alguien ha pensado que el encargado hace muchas gestiones y tú pocas. Me tengo que ocupar de organizar el día de mañana. Porque posiblemente, si yo por la mañana estaba hormigonando un muro, igual por la tarde tenía pensado hormigonar otro elemento que con toda esta incidencia o este imprevisto o este problema urgente no se ha podido llegar a cumplir esa previsión y una vez más no solo tengo que solventar el día de hoy, sino tengo que quitarme ese gran problema de encima como es un acabado muy defectuoso en un muro de hormigón visto, sino que además tengo que recuperar la tarde de hoy junto con el día de mañana y todo eso me implica una serie de gestiones y tomar una serie de decisiones para acelerar. Por lo tanto, al plan C todavía de paralizar, aunque lo tenga en la mente, no lo estoy trabajando. Lo que sí tengo claro es que el plan A sigue en marcha y bueno, hay una serie de gestiones más que hacer, puesto que está todo ok, pero resulta que para hacer la conexión correcta nos falta una manguera que no tenemos, aunque nuestro electricista está en la obra. Y esto me lleva obligatoriamente a tomar una serie de decisiones rápidas en el momento y seguir trabajando en esa línea, sin dejar de trabajar en la línea que acabo de comentar de organizar la obra para el día de mañana. Y por lo tanto se decide, lo más lógico, buscar una manguera. Y en este sentido, cuando necesitamos algo urgente como puede ser un material de este tipo, es un material que suele haber puesto una ferretería o un almacén de electricidad. No vino al caso, da igual, no es lo importante. Lo importante es que lo puedo ir a comprar yo o me lo puede facilitar, previo pago, lógicamente, o abonándosela en la forma convenida, mi subcontrata electricista. No se trata ahora tampoco de estar afilando el lápiz y viendo a ver quién es más barato. Tenemos un problema mayor. Evidentemente, en estas situaciones tampoco hay que dejar que los subcontratas ni nadie se aproveche de nosotros, pero no estamos para estar regateando. Tenemos que salir de una solución y un problema muchísimo más costoso como pudiera ser que nos hagan demoler un muro entero, ya no solo por lo que nos va a costar demolerlo y volver a ejecutarlo, sino por el parón y que nos va a producir en la producción, en nuestra planificación. ¿Vale? Y esto no es solo un retraso, sino que nos trastoca mucha organización que ya teníamos planteada y esto es mucho trabajo. Con lo cual, ante eso, 10, 15 y 20 euros lo que me cueste más la manguera. En este momento no es significativo. Pues lo que hay que hacer en estos momentos, que lo tenemos casi claro, está todo ok, solo hemos hablado con el electricista, nos lo va a enganchar y solo nos falta una manguera, es conseguirlo. Es más, sabiendo que el mecánico no va a llegar a tiempo, es lo más rápido. Tenemos un camión hormigonera que está lleno y que tenemos que estar controlando el tiempo. Y que si el tiempo pasa, pues ese hormigón hay que destinarlo a otro lado. Le hemos puesto 30 minutos, porque todo esto que llevamos hablando nosotros un rato, todo esto en obra al final son 5 o 10 minutos o 4 llamadas de teléfono, no os creáis que es mucho más. Y debe ser así, estamos hablando al final de un problema urgente. Os digo 10 minutos como os digo 15, prácticamente lo que tarde el encargado en localizar al otro, en llamarle por teléfono y tú en hacer las otras gestiones que hemos mencionado. Pero una vez que ha pasado ese tiempo, y esta es una de las claves, tenemos que acotar en el tiempo la posible vía de solución. Tenemos en este momento dos líneas de actuación para el mismo plan. O conseguimos la manguera de un lado o la conseguimos de otro. Trabajamos en las dos no para escatimar en coste, no para ahorrarnos dinero, para conseguir esa manguera lo más rápido posible de cualquiera de los dos. Pero lógicamente le tenemos que poner un tiempo de espera a la decisión. Seguramente el electricista al que hemos llamado, que es nuestro subcontrato, estará haciendo sus gestiones y sus averiguaciones y habrá que ver si puede haber un coche desviarlo a tu obra, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues es el tiempo que le damos de margen, pero no le podemos dar más. En nuestro ejemplo hemos puesto 30 días. Y al mismo tiempo sabemos que para el hormigonado de mañana necesitamos hacer toda una serie de gestiones que no tienen nada que ver con la manguera de la que estamos hablando, pero que tampoco nos debemos desviar mucho en el tiempo, porque por si no nos da tiempo a organizarlo para mañana. Bien hecho y bien delegado, una cosa se puede llevar al mismo tiempo que la otra. Una cosa no implica la otra. Decidimos que no vamos a paralizar el hormigón porque la manguera ya hemos hecho nuestras gestiones y la vamos a conseguir. Nos falta solo definir dónde la conseguimos más rápido. Y nos damos cuenta que es más rápido ir a por ella. O sea, quien sea o tal, con una tarjeta, con muchos sitios con la cuenta, como sea. Se va por ella y por lo tanto esta sería nuestra solución. Pero como hemos dicho en repetidas ocasiones, no hemos terminado. El incidente del grupo electrógeno nos ha provocado un retraso en un pequeño tajo de nuestra obra o grande y tendremos que ver cómo lo solucionamos al día siguiente, si traemos ese camión grúa, si lo vamos a bombear para poder hormigonar más metros cúbicos, etc. Espero que haya sido clarificador este ejemplo. Ya os digo que la mitad son supuestos que nos tenemos que inventar para poder seguir adelante. Pero lo importante es que hayáis tenido el planteamiento bien hecho. Sobre todo es clave la tormenta de ideas. Vamos a ver a continuación otro ejemplo que no tenga tanto que ver como con la incidencia de que se me ha estropeado la grúa o se me ha estropeado un grupo. Que sea algo un poco más diferente, para que tengamos un abanico mayor de posibilidades y entendamos que esta metodología se puede aplicar a varios casos, no solo a que se me estropee una maquinaria o un medio auxiliar. Pues vamos a ver el ejemplo 2. Vamos a ver ahora un ejemplo muy diferente, que no sea solo ver averías de maquinaria o de medios auxiliares, y que en este el paso 15 es muy importante. Esa evaluación que hemos dicho, cuando esté solventado el tema y estemos más tranquilos, hay que hacer un autoanálisis de nuestra gestión y la de gestión de nuestro equipo. Pues ese autoanálisis en este ejemplo va a ser muy importante, porque este ejemplo produce un problema nada raro, demasiado común en muchas obras, sino en el mismo ejemplo, en ejemplos muy similares, y es consecuencia de una cadena de errores del equipo de obra. Acordaos de la gestión preventiva de la que hablaba y de lo importante que es detectar los problemas a tiempo. Aquí la gestión preventiva no se hace. No voy a decir que esté mal hecha. Es carente y tampoco se lleva la obra de la forma adecuada ni se está controlando. Por eso el problema se detecta demasiado tarde. Son 110 viviendas, 110 cocinas, hay ejecutadas 100, a medias están 3, otras 3 las teníamos pensado de iniciar mañana, aún no se ha rematado nada, con lo cual es posible que gastemos más material. Es probable que tengamos que sustituir más de un azulejo que no haya quedado bien. Y nos damos cuenta que no hay azulejo para todas, que solo hay azulejo para 2 más. Con lo cual tenemos un problema. Y gordo. Porque la obra va retrasada y el no poder alicatar nos ocasiona una gran desorganización con nuestros alicatadores y afecta a la coordinación de gremios y al resto de oficios, como os podéis imaginar. Vamos a resolverlo juntos porque es un tema bastante urgente de resolver en la obra. Esto puede significar acabar la obra en plazo o retrasarnos un mes, o puede significar también hacer una coordinación de gremios muy agresiva o muy arriesgada, con muchísimos remates o malos acabados. Todo se puede hacer, no quiere decir que porque no tengas 7 cocinas alicatadas la obra no se vaya a retrasar, pero es que detrás del alicatado viene el falso techo que se tiene que secar, la pintura, y hacer todo eso con un suelo terminado, sobre todo si tiene una cierta calidad, o con unas puertas colocadas, pues es muy arriesgado.
Los pasos que no estoy mencionando porque van con nosotros, como un traje, y es ocuparnos personalmente y enfocarse en la solución. No los estoy repitiendo porque hablamos mucho de ellos en la lección 2, pero es evidente que forman parte de este proceso. Análisis rápido de la situación. Queda azulejo para terminar las 3 empezadas y para 2 más, lo cual serían 105 cocinas alicatadas con el material que tengo pero sin rematar, y aún me faltarían 5 más. Esto en una obra se llama tener un gran marrón. No solo mañana íbamos a empezar 3, con lo cual si no tenemos material, pues una cuadrilla mínimo se nos queda parada si no las 3, ahora ya veremos por qué. Y además me quedan 4 cocinas más que no sé qué hacer con ellas en un principio. Y no solo eso, necesito material para rematar por las 110 cocinas. Aunque estén ejecutadas, no he terminado. Necesito rematarlas y, por supuesto, necesito cumplir con el contrato y con la normativa, dejar un tanto por ciento para futuras patologías o sustituciones, etcétera. Hasta el momento, todo el azulejo que tengo en la obra me ha venido una tirada y tiene el mismo tono. Y como he dicho antes, no puedo gastar todo lo que tengo porque necesito quedarme. Me puede surgir una avería dentro de un año y si no tengo un azulejo, pues tenemos un problema. La solución más fácil es llamar al fabricante. En una obra de este tipo no vamos a un distribuidor, solemos comprar al fabricante porque nos sale más barato. Llamamos al fabricante para pedirle más azulejos. Y si resulta que no tiene, pues del mismo tono, pues que no des más de otro tono del mismo azulejo. Sabéis que con cada hornada salen diferentes tonos, aunque sea el mismo modelo, pues le pido de otro tono, aunque sea el mismo. Lo importante luego será no mezclar los tonos en una misma cocina. Podría fabricar más azulejos de lo mismo, depende de los metros cuadrados, accederá o no. Aunque ya parto de la base que serán de diferente tono, puedo buscar en otros distribuidores que este fabricante haya hecho una partida o una fabricación mayor y que me haya servido a mí todos estos palets y que le haya servido a otro distribuidor otros palets y que se puedan encontrar en existencias. Y en el peor de los casos, si no he encontrado este azulejo en el mismo tono, en diferente tono en la fábrica en existencia, ni me lo fueran a fabricar ni en otro distribuidor, pues no tendría más remedio que alicatar con otro azulejo, aunque esto va a ser un problema y gordo durante una edición facultativa porque sí entraña una cadena de errores de todo el equipo de obra. Y aunque parezca mentira, suele ser habitual en algunas obras que esto ocurra. Bueno, pues tengo toda esa tormenta de ideas, yo sola o con mi equipo, con quien sea, pero ahora pues me surgen las dudas. Evidentemente, de todas estas opciones me tienen que confirmar todas las preguntas que estáis viendo, porque ahora mismo no sé por dónde tirar, en función de la contestación que tiene un tercero. Yo ahora mismo no puedo contestar a ninguna de estas preguntas. Exige, evidentemente, empezar a actuar en diferentes líneas de actuación, valga la redundancia, pero necesito tomar acción y según voy delegando y vamos llamando, pues nos damos cuenta de que esta es la respuesta. Para nuestra tristeza, el fabricante no tiene más azulejo de ese tono. Tampoco tiene más de ese mismo azulejo en otro tono. Y por supuesto, como el pedido es tan pequeño, no va a fabricarnos más azulejo y además esto implicaría mucho plazo de espera. Hemos quedado en que me va a buscar distribuidores porque él fabricó en su día más y posiblemente a algún distribuidor le quede algún resto o no tan resto. Cuando digo resto es para cubrir las cocinas que me faltan, que ahora veremos cuántas son. Y evidentemente la peor opción, que sería cambiar al azulejo parecido, teniendo en cuenta la diversidad de azulejos que hay en el mercado, pues está ahí, aunque esto implica lo que implica delante de la propiedad. ¿Qué prioridad tengo? Pues para mí lo más fácil es que otro distribuidor me dé mi mismo azulejo, que está ya fabricado y no tengo que esperar, es localizarlo y traerlo. Aunque sea otra ciudad, que me pueda tardar un día o dos. Ya veremos a ver cuántos palés necesitamos y qué tipo de transporte. Pero tampoco voy a tardar mucho en conseguir un transporte, un camión. Y el plan B, de todo lo que hemos averiguado en las primeras actuaciones,
es que sería el escenario más desfavorable, que es cambiar a otro azulejo parecido. Para solucionar el plan A, tengo que cumplimentar todos estos pasos. Necesito una confirmación de la fábrica de que es verdad que existe un distribuidor con ese azulejo. Necesito localizar al distribuidor que me garantice cuántos metros cuadrados de azulejo, cuántas cajas, cuántos palés tiene, que me garantice en función de dónde se encuentra situado ese distribuidor. Podemos hablar del plazo de entrega y en otra fase, evidentemente, también vamos a tratar el precio y la forma de pago. Pero bueno, estos son gestiones. En un caso de estos es lo que os decía antes de la manguera. No vamos a discutir, tampoco nos va a arruinar esto. El retraso en la obra sí que nos puede suponer penalizaciones diarias muy gordas. Y una forma de pago, pues al final no estamos en condiciones de ponernos muy exigentes. Con lo cual, a ver qué condiciones de pago quiere ese distribuidor. Igualmente, tampoco va a ser un desembolso tan enorme para una empresa constructora. Sí va a ser un problema dejar las cosas o no solucionarlo. Y cambiar a otro azulejo, pues son las gestiones que estáis viendo, que son evidentes. Es localizarlo, verlo, elegirlo y pedir la autorización a la edición facultativa, porque lo que no puedes hacer es engañar a la gente, porque si te pillan, desde luego tu credibilidad o puedes tener un problema mayor. Incluso puede implicar que y cada día más ocurre que los azulejos ya no solo los elige la edición facultativa, sino que intervienen todos los propietarios o un comité que han designado ellos, por lo cual cambiarle un azulejo por otro no es muy ético en principio, y segundo es que se van a dar cuenta. Y si no lo dices tú y planteas tu problema, pues vas a tener un problema mayor. O sea que esa opción de a ver si no se dan cuenta no es viable. Nos centramos en el plan A. No vamos a perder de vista el plan B, que está ahí, aunque no lo queremos. Y vamos a esperar la confirmación del fabricante. Una vez tengamos su confirmación, pero nos dice que, y esto es muy habitual, que sí, que tiene azulejo, pero que solo tiene para 9. Bueno, nosotros hacemos nuestra composición de ideas, que es la siguiente. Que tengo en obra ejecutadas 100 cocinas, empezadas 3 y que solo tengo material para 105, pero si consumo las 105 me quedaría sin remate. Y necesitaría material para 10. Por lo tanto, la opción más lógica sería comprar estas nuevas cocinas a este distribuidor, traerlas y reservar tanto del azulejo 1 que está en nuestra obra como el que viene material suficiente para cubrir las necesidades de sustitución, reparaciones, posibles averías de las cocinas que va a cubrir. Si tenemos 9 cocinas, yo lo compraría todo y alicataría, paralizaría del primer azulejo. Si tengo 100 cocinas hechas y 3 empezadas, haría 103 cocinas con ese azulejo y el resto, que serían unos 40 o 50 metros cuadrados, los dejaría copiados para eso, para roturas o remates o patologías o averías. Con lo cual, con eso me quedarían 103 cocinas alicatadas. Necesitaría alicatar 7 más, que lo haría con el azulejo nuevo. Y como tienen para 9, me sobraría un 3-2, que son otros 40 metros cuadrados así, y los dejaría también en acopio para remates y averías. Y no me quedaría ahí. Yo seguiría buscando ese material con ese segundo tono, porque si hay un segundo tono es que ha habido mucha más distribución y yo con más tiempo seguiría buscando ese tono, el primero o el segundo, porque si me quedo muy justa, a lo mejor y no lo necesito, dentro de 3 meses sí, y ya no tengo la presión del plazo de la ejecución de la obra. La ejecución la he salvado, pero ahora voy a salvar un posible problema que tenga mañana. Yo sí lo haría, hasta quedarme contenta que estoy dejándolo un tanto por ciento de material de más que cubra esas posibles necesidades. Por lo tanto, lo que estáis viendo en pantalla es la situación en la que nos hemos encontrado. Prácticamente hemos resuelto el tema. Ahora habría que esperar a ver cuánto se tarda en traer material. En el ejemplo hemos puesto una semana, y una semana si nos trastoca
pues toda la organización que teníamos, porque una cocina, una cuadrilla perfectamente, una cuadrilla o un oficial, te la puedo hacer en un día, día y medio, sin rematar. Con lo cual, nuestro plan sí se ve afectado. Pero bueno, es solo una semana y haciendo X cambios de coordinación con otros gremios y adelantando otras cosas, podríamos llegar a salvar la situación. Sería fácil. Y a nuestros alicatadores, para que no se nos marchen de la obra, pues le daríamos tajo por otro lado. El caso es que estén trabajando y que no se vayan de la obra, que es más difícil rescatarlos. Con esto habría quedado salvada la situación y, como os he dicho, sí que me gustaría que analizarais la falta de gestión preventiva que ha habido en este error. Porque en este error ha habido toda una cadena de errores del equipo de obra, no solo uno. Ha habido varios. Y hay muchas formas de manejar esta situación desde el principio para no verse en una situación tan lamentable como esta, que, insisto, es más habitual de lo que parece. Y todos son errores en la gestión de la obra del equipo de obra. Por lo menos es su responsabilidad, como siempre digo. En la resolución de todo lo que estamos viendo es clave limitar ese tiempo de actuación y hacérselo a las personas con las que colaboremos y a las que estamos pidiendo favores y ayudar, a indicárselo, que tenemos un tiempo de resolución límite, que pasado ese tiempo también hay que saber a quién se lo indicamos, ¿vale? Normalmente la gente tenderá a ayudarte. Y esta sería nuestra solución, como estáis viendo en pantalla. Os lo he puesto por pasos, no es tan importante los pasos porque es un supuesto práctico, pero lo que es importante es la metodología que tengáis interiorizada. Ahora sí, vamos a ver otro ejemplo que no tiene nada que ver con este, ni con los que hemos visto anteriormente de averías en maquinarias y en medios auxiliares. Este caso, además, voy a desarrollar solo los 7 primeros pasos porque la clave de este error está o mejor dicho, la clave para solucionar este problema, que es el más gordo de todos los que he comentado hasta el momento, este sí que era un problema muy, muy gordo. Brutal. Brutal. Así es que os imagináis cómo podía estar la persona que no era responsable de la obra. Quiero decir que no estaba trabajando, no era jefe de obra, ni ninguno de su equipo, sino un directivo de la empresa que fue el que tomó pues una mala decisión, que ahora os explico. Y solo voy a ver los 7 pasos porque la clave aquí va a estar en la tormenta de ideas. En todos los pasos que hemos venido hablando hay puntos que son muy claves. Igual que os he dicho que es muy clave afrontar los problemas personalmente, si no es ejecutar o realizar las tareas personalmente, sí el seguimiento y las directrices y las direcciones. Es clave enfocarnos en la solución. Pero es muy clave también, acabamos de mencionar, limitar el tiempo de respuesta. Pues en este ejemplo vais a ver cómo es clave la tormenta de ideas. Hasta qué punto podemos llegar a desarrollar una solución con una buena tormenta de ideas. Por eso voy a llegar solo en este punto hasta el punto 7, porque lo demás, una vez llegado a este punto, era realizar una serie de gestiones. Es un problema urgente, pero de otra índole y de muchísima mayor gravedad. Os explico, se trata de un edificio de 20 viviendas, tiene una cometida única en principio de electricidad, se compone de 2 escaleras, 10 viviendas en cada escalera y el edificio tiene licencia de obra en la fase en la que está vigente el antiguo reglamento de baja tensión. Cuando se inicia la obra, todo el mundo sabe que pues cuando entra una normativa, pues hay un periodo de implantación donde todo el mundo sabe que es válido la antigua, pero que en breve viene la nueva. Y que según vayas a desarrollar tu instalación, pues debes decidir cuál te interesa más o menos. Un señor con responsabilidad en la constructora, esta era una promotora constructora, decidió que, puesto que la licencia de obra estaba adecuada al antiguo reglamento y era mucho más económico la instalación,
pues que se iba a realizar así la obra, a pesar de que a mitad de la obra el nuevo reglamento de baja tensión iba a entrar en vigor, donde manda capitán, no manda marinero, y así se hizo todo el edificio. Además fue una obra que fue muy bien en plazo, iba muy ágil, iba adelantada, no mucho, pero era una obra que iba adelantada. Y cuando estábamos pintando viviendas, pues se estaba terminando de gestionar la cometida. Aunque las gestiones de la cometida de potencia se hagan al principio de la obra, puede ser que la compañía o el instalador homologado pues se tire muchos meses, para tramitarlo todo, licencia de cata, corte de calles, con lo cual, y como bueno, mientras que esté dentro del plazo y tú tengas electricidad de obra, pues no viene al caso, tampoco, no pasa nada. Ocurren muchas ocasiones y cuanto antes lo tengas, desde luego mejor. Hablando de estas potencias y demás, y sobre todo a la hora de hacer el proyecto del garaje de industria, cuyo departamento también le correspondía a este directivo, pues se percató de que se necesitaban unos kilovatios por encima de lo que marca la ley para realizar un proyecto de la instalación eléctrica. Es decir, si hubiera habido menos kilovatios que los 128, no hubiéramos necesitado proyecto eléctrico. Y pues fue una conversación así en el aire que alguien detectó y dijo, bueno, pues si son 128 necesitamos un proyecto eléctrico. Y fue cuando caímos, pues si hay un proyecto eléctrico hoy, a estas alturas que está pintándose todas las viviendas y toda la obra, significa que tenemos que meter la instalación que está hecha en industria, la que está hecha es con la antigua normativa. Y la vamos a meter en industria, no podemos meter la antigua normativa porque ya está en vigor la nueva, con lo cual industria no va a dar aprobación a un proyecto que entra hoy con una normativa que ya se ha quedado obsoleta. Con lo cual el problema era muy gordo, pero muy gordo, porque el siguiente se quedó con el electricista y todo el mundo en la obra para analizar un poco dónde nos encontrábamos, y la verdad que las noticias pues eran abrumadoras. El nuevo reglamento cambia mucho en relación a circuitos y equipamientos, y eso significaba prácticamente rozar todas las viviendas y todas las habitaciones, romper falsos techos, cargarse la pintura, rematar yeso, muchísimas horas de trabajo empalmando y desempalmando, con posibilidad de cometer muchísimos errores seguramente, y por todo el edificio. O sea, el marrón era brutal. Y la persona responsable que había tomado la decisión pues estaba súper agobiado, por supuesto. Paralizamos la pintura porque para qué seguir pintando si no le íbamos a cargar prácticamente todas las paredes. Y como os he comentado, revisar la instalación eléctrica, pues no, el marrón era monumental. No nos atrevimos a valorar económicamente el arreglo, pero significaba que una obra que se habían conseguido los objetivos económicos y en plazo, pues de la noche a la mañana se habían esfumado esos. De hecho, iba a costar dinero la obra al final, hacerla. Ante esta tormenta de ideas, pues la verdad es que la solución es difícil. No había mucha solución. Dimos muchas vueltas, hablamos con asociaciones de electricistas, pero no había una vía con la que pudiéramos seguir, y en una llamada telefónica de esta persona que había tomado esta decisión, una mala decisión, porque nos teníamos que haber cubierto en salud, pues dijo una tontería como suele pasar en las tormentas de algo, así como si pudiéramos dividir los cuatro contadores. Soy una gran defensora de la tormenta de ideas, pero la verdad es que no recuerdo en toda mi trayectoria una situación más grave que se solucionara a raíz de que una persona dijo algo que no tenía ni pie ni cabeza, y cómo se solucionó y se salvó esta situación. No os podéis hacer una idea de lo mal que se pasa en esta situación, aunque no sea tu responsabilidad, porque al final es que tienes que solucionarlo. Has trabajado muy bien, tienes tus objetivos y de repente han volado, se han esfumado de la noche a la mañana. Y no solo eso, sino que te ves envuelta en un marrón impresionante. Desde luego, toda la tormenta de ideas había poca, porque la verdad es que nuestra única salida era conseguir bajar esa potencia como fuera, pero claro, por más que revisábamos las previsiones eléctricas, no conseguíamos arañar ningún lado, y si conseguíamos, seguíamos teniendo la obligatoriedad
de hacer un proyecto. Con lo cual, si hubiéramos podido eliminar el ático, lo habríamos hecho, pero esto es imposible. Así es que estaban bastante perdidos hasta que en un momento dado, pues el responsable de esta toma de decisión, pues dijo algo que no tenía pie ni cabeza. Y a raíz de ahí empezamos a enlazar una posible solución. Nos dimos cuenta que el edificio tenía 2 portales. Esto no siempre se puede hacer porque es complejo, pero de repente vimos la luz. Si en lugar de tener una sola cometida que ya estaba contratada y estaban casi ejecutándola, se dividen las 2 escaleras con sus 2 portales como si fueran 2 edificios independientes con 2 acometidas, tendríamos que solo desmontar el cuarto de contadores que teníamos y hacer 2. Y con esto tendríamos todo el resto del edificio válido. El garaje, que es común, iría a un contador y ya está, con su equipamiento. Algo que en las escrituras y en la división horizontal se quedaba claro. Y esto fue como se hizo y fue una gran salvación. No os podéis hacer una idea lo que te cambia la vida laboral teniendo un edificio muy bien enfocado a de repente se han esfumado tus objetivos y en un segundo ver la luz al final del túnel. Así es que evidentemente nos surgían todas las dudas y más, si esto era legal, si era posible, y junto con la ayuda, como en estos casos, es un trabajo en equipo, no lo vas a resolver nunca tú solo. Necesitas mucha gente que colabore contigo. Colaboran con nosotros la compañía suministradora, los gestores, los instaladores homologados, los instaladores eléctricos, la asociación de electricistas, el arquitecto, la dirección facultativa. O sea, no era fácil, había que mover muchas cosas y que ninguna, ni la compañía, ni el ayuntamiento, ni la dirección facultativa dijera que no. Pero finalmente lo conseguimos, todos accedieron y eso que, pues, por ejemplo, la compañía consideró que bueno, que era una cosa muy excepcional y que eso no se volvía a repetir y que no se volvería a hacer. Pero en este caso, pues, como se dice, salvados por la campana. Todo acabó muy bien, todo se hizo así, el coste y la inversión fue mínima porque era desmontar un cuarto de contadores y volver y montar 2. Además tuvimos que encontrar esa nueva ubicación para esos contadores, pero bueno, para 10 viviendas, si os sabéis la normativa, sabéis que pueden ir en un armario, todo ello legalizado y todo perfecto y salvamos la situación. La otra actuación hubiera sido modificar toda la instalación del edificio, que era un coste en plazo y económico brutal. He puesto este ejemplo por 2 cosas. La primera es por darle la importancia que tiene a la tormenta de ideas. Yo la mayoría, siempre lo diré, no me cansaré de los problemas de mi obra, se han solucionado así, con X personas participando de forma activa y aunque no dijeran algo inteligente, no hay que coaccionarlo, porque de ideas tontas es de donde se sacan las genialidades que nos llevan a solucionar temas como este que os acabo de contar. Por eso he puesto este ejemplo. No es tan importante si en la resolución del problema cometemos los 15 pasos. Hemos visto ejemplos donde no tenemos más remedio que llevar a cabo 14. Y hemos visto otros como este, donde en la tormenta de ideas o en los siguientes prácticamente una vez que hemos llevado a cabo las gestiones hemos resuelto dudas, el tema está solucionado. Y era un gran problema y era urgente porque no puedes tener una obra paralizada mucho tiempo. Son 3 ejemplos que hemos tratado en la lección 3 de diferente índole. A los 3 les hemos aplicado la misma metodología. No todos han consumido todos los pasos. Desde luego, solucionar un problema como el ejemplo que os acabo de poner no tiene nada que ver y es un caso muy extremo. Esto no me ha vuelto a pasar. Pero bueno, en la trayectoria de cada uno habrá momentos y momentos. Por eso esta metodología de problemas urgentes se puede aplicar a problemas de diferente índole y con estos diferentes ejemplos
he tratado de demostrar que puedes llegar a conseguirlo y que es fácil. Y he querido sobre todo resaltar en cada uno de ellos puntos que son clave. En el primer punto, por resumir, te diría en el primer ejemplo, los dos primeros pasos siempre van a ser clave. Las ganas de querer solucionarlo y el estar ahí presente, tú como responsable de obra, bien en ejecución, bien en seguimiento y dirección, como quieras, es clave. En el primer ejemplo del grupo electrógeno, no es tan importante quién es el responsable porque igual no hay responsable, sencillamente se estropea y punto. Sí es clave poder delegar y tener las ideas claras y tener varias líneas de actuación que se puedan llevar y manejar al mismo tiempo. Y sobre todo, destacar el poner tiempo límite a esas líneas, a esa capacidad de respuesta, para que no se vaya el tiempo y podamos llegar a una solución temprana. Estamos siempre hablando de problemas urgentes, por eso recalco mucho lo de la situación y solución temprana. En el segundo ejemplo, me quedaría yo personalmente con el paso 15, que lo he mencionado muchas veces. Ahí fallaron muchas cosas y ese equipo de obra debería hacer una gran reflexión desde que contrató ese azulejo hasta que lo pidió, su seguimiento y control en obra, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que se llama gestión preventiva y ir por delante de la obra, detectar los problemas a tiempo. Porque ahí hay muchísimas lagunas y yo me atrevería a decir que cuando alguien comete toda esta cadena de errores, no solo los comete aquí, los comete en varios sitios. Y en este tercer ejemplo destacaría por encima de todo la tormenta de ideas. Fue la clave para resolver una situación muy complicada, muy compleja, casi sin vías de escape y muy costa arriba. Pero para que veáis que cuando se quiere, se puede. Y ejemplos en obra de problemas, os podéis imaginar que hay muchísimos. Espero que haya sido de utilidad, que sobre todo sirva de ayuda en vuestra carrera. Y no hemos terminado aún, porque sí que me gustaría que me dierais vuestro feedback. Para mí es muy importante siempre conocer vuestra opinión. Estoy completamente a favor y siempre que se me propone accedo y accederé a realizar formaciones presenciales. Pero es cierto que no en todas puede llegar mucha gente, pues por no pertenecer a la ciudad o porque los horarios lo dificultan. Quizás en el tema online sea más práctico llegar aquí, pero te pierdes las impresiones de las personas a las que le das formación. Y para mí son las más importantes. Al final, yo ya he vivido mis 15 años a pie de obra y muchas situaciones, pero lo que quiero saber es lo que tú has vivido y todo lo que yo te cuento, qué es lo que te aporta. Porque si no te aporta nada, pues a lo mejor yo tendré que dedicarme a otra cosa o variar la temática. Entonces me interesa conocer mucho tu feedback. Por eso te rogaría, te suplicaría que no te lleva nada de tiempo, unos segundos, que abajo encuentras un enlace a una encuesta muy facilita de 4 preguntas muy sencillitas. Nada, no dura ni un minuto. Me lo mandes porque para mí es muy importante y para seguir aportando valor es fundamental conocer tu opinión. ¿Qué próximos pasos? Hemos hablado de la gestión preventiva, hemos visto los tipos de problemas que tenemos, que algunos los podemos solucionar, otros no, pero actuamos sobre las consecuencias y hay otros que los podemos evitar. Acordaos que hablamos que cuando trabajas bien estás evitando la mayoría de los problemas, con lo cual los que te surgen normalmente los puedes detectar a tiempo y no te suponen una gran carga. Si no trabajas bien, todo esto se desmorona y la obra puede contigo. Y esto le ocurre a muchísimas personas. Evidentemente hay que tener unas estrategias y una metodología, integrarlas en tu trabajo para que todo esto no te ocurra. Lo malo de nuestra profesión es que nadie nos enseña estas cosas a pie de obra. Lo bueno es que las puedes ir aprendiendo con mucho tiempo. Pero quizás tiene ese coste tan alto que es el tiempo. Y en una fase, por ejemplo, en la construcción como la que hemos vivido de la crisis, esto puede ser determinante y esto cambia vidas. O sea que para mí
y espero que para ti le des la verdadera importancia que tiene. Que hay formas y formas de llevar una obra y no todo el mundo la gestiona encaminada a evitar problemas. Y fijaos lo que os digo, el primer enfoque para trabajar bien es no tener problemas. Si yo he dicho y he repetido en este curso hasta la saciedad, súper importante estar enfocado en la solución, es mucho más importante trabajar por evitar problemas. Es donde más debes actuar. En realidad, un jefe de obra no le pagan para hacer un comparativo, le pagan para hacer un comparativo que evite problemas. Un jefe de obra no le pagan por dedicarse a hacer una reunión de coordinación de instaladores, tiene que hacer una reunión de coordinación de instaladores para evitar problemas. Y así la cantidad de múltiples tareas que tiene. Y esta es la gran diferencia. Hemos hablado mucho de la gestión preventiva. ¿Te gustaría saber lo que es? ¿Te gustaría saber cómo llegar a integrarla perfectamente en tu trabajo? ¿Quieres conocer cómo hay que trabajar en la obra para prevenir estos problemas? Porque se puede hacer y de hecho es la clave. Varía mucho una gestión en una obra y los resultados y sobre todo tu calidad de vida. No es lo mismo estar permanentemente agobiado solucionando problemas con la metodología que hemos visto o sin ella para solucionar problemas urgentes que tener la satisfacción de trabajar bien y tener pocos problemas y que los problemas que tengas sean ajenos a tu actuación. La verdad es una satisfacción, es calidad de vida, es desconectar, es descansar, es dedicarte a crecer y cada día observar más cosas de tu obra, abarcar más. No tiene nada que ver. Pero para eso necesitamos obligatoriamente preparar nuestra obra desde el principio, trabajar bien desde el principio. O si llegamos como segundo jefe de obra a una obra retrasada, tener las claves. Todo esto y mucho más te lo cuento en un curso nuevo que hoy presento. Hoy es el lanzamiento. En este curso vamos a aprender todo lo que acabo de comentar, cómo llevar la obra, cómo ir por delante de ella, cómo tener una gestión preventiva, cómo integrarla y vamos a solucionar muchos problemas. No solo a solucionarlos, vamos a empezar por evitarlos. Problemas con tu jefe, con la obra, problemas con el proyecto, problemas con el coordinador de seguridad, con la dirección facultativa, con los subcontratas y proveedores y con tu empresa. Porque realmente son estos problemas, incluso con la organizadora, con agentes oficiales, los que te dan muchos dolores de cabeza en la obra. No es solo se te estropea un grupo electrógeno o una grúa. Te rodean, son muchísimo mayores. Por lo tanto, cuantas más estrategias conozcas para resolverlos y si te enseñan cómo tienes que trabajar desde el primer momento para evitarlos y cómo tienes que trabajar desde el primer momento para detectarlos, pues bienvenido sea. Al final, son estrategias para cada tipo de problema y son estrategias y es realizar tu trabajo de una forma muy eficiente. Siempre hablamos de que nadie nos enseña a llevar una obra o que nadie nos enseña la obra por dentro, que solo es teoría, es teoría. Yo no doy ningún curso de teoría porque creo que hay mucho curso de teoría muy bueno y que yo vengo a cubrir otra necesidad y es la de acercar el mundo real de la obra y de que todo lo que yo, todas las estrategias y todo lo que he ido aplicando y viendo que resultaba y da muy buenos resultados, pues vengo a enseñarte. Y esa es mi verdadera aportación y el verdadero valor. Estos cursos que yo hago son únicos porque son muy especiales. Tienen una perspectiva muy cercana a la obra, muy real del día a día. Y porque tienen una metodología y un proceso muy desgranado y también muy práctico y está basado 100% en la experiencia. Evidentemente, no solo me he formado a pie de obra, también me he formado en muchas cuestiones, pero lo que me interesa al final es volcar todo lo que yo he aprendido, que tú lo tengas en tu cabeza y de forma que el día que estés en obra tengas un salto en tu aprendizaje bestial. Se puede aprender de muchas maneras a lo largo del tiempo o puedes acelerar muchísimo tu aprendizaje. Y es muy importante, sobre todo en crisis, empezar a diferenciarse ya, porque es lo que va a marcar la diferencia. Yo siempre hablo de la diferencia, pero es así. ¿Cómo solucionaremos todos estos problemas? Pues aplicando estrategias para cada tipo de problema.
Existen diferentes estrategias y existe una clasificación muy sencilla y existen estrategias para solucionar cada uno. Y además veremos cómo llevar la obra, sobre todo para ir por delante. Esto nos va a permitir, va a ser detectar esos problemas a tiempo. Porque acordaos que salvo una incidencia como de los ejemplos que hemos visto, realmente los problemas urgentes tendrían, si sabemos llevar la obra y vamos por delante y hemos hecho una buena gestión preventiva, ejemplos como el del azulejo, pues no deberían nunca ocurrir ante una buena gestión de la obra. Y en este curso vais a aprender por qué, el cómo y no solo en ese capítulo, sino en muchos más. Este curso se llama Gestión Preventiva de Problemas en Obra y en él vamos a abordar el resto de problemas que no hemos visto en este curso de pautas para resolver problemas urgentes de obra. Vamos a hablar de nuestro trabajo desde el principio y como sería absurdo decir que los vamos a evitar todos porque no es cierto, hay muchos que nos equivocaremos o muchos que serán errores de otra persona o sencillamente no dependen de nosotros, necesitamos conocer las estrategias para solucionarlos. Me gustaría que te apuntaras a este curso porque sí que va a significar un antes y un después. Me produce una gran satisfacción y de verdad que mucha alegría cuando alguien me dice que mis cursos son únicos y que le han valido muchísimo, que han cambiado la perspectiva de ver la obra y la verdad que son las frases que más me suelen decir. Son las frases que más oigo de mis alumnos. El día de hoy, como es la presentación de este curso, seguro que estás deseando saber cuándo empieza. Este curso empezará a mediados de marzo. Si te quieres apuntar, solo tienes que mandarme un email al email que estás viendo en pantalla. Y una cosa muy importante, y siempre lo hago con mis cursos, el día del lanzamiento y como gratitud a las personas que me han estado escuchando en este curso gratuito hasta el final, suelo lanzar una oferta que nunca más vuelvo a repetir. Lo he hecho en todos y lo seguiré haciendo. Y en este caso te diré que el precio con IVA incluido de este curso es de 167 euros. Este curso, una vez que se acabe esta oferta, y esta oferta es para las personas que estáis aquí escuchándome y dura pues un día, no va a durar más. Por lo tanto, si tienes necesidad de aprender a moverte bien en la obra y a llevar una obra bien, no le des muchas vueltas, porque me ha ocurrido en el pasado que alguna persona a lo mejor un poco más tarde me ha solicitado esta oferta y esta oferta no la puedo respetar más allá y yo esta oferta no se la puedo volver a hacer a nadie porque sería faltar a lo que digo hoy y nunca lo he hecho. Cuando digo que esta oferta no se va a volver a repetir, es que no se va a volver a repetir. Quizás el día de mañana haya otras, pero esta no. Y esta oferta es de 167 euros por el curso de gestión preventiva de problemas en obra. Es un curso que dura más de 17 horas. Es online, cómodamente desde vuestra casa. Cualquier duda, por favor, hacedmela al email o en cualquier página de contacto de mi web, Procedimiento Constructivo Ardila. No dejéis pasar la oportunidad. Si hay alguno que me ha hecho alguna cuestión y no se le ha podido responder en el día, lógicamente le respetaré la oferta si está interesado en adquirirlo. El curso es online. Cuando me escribáis el email, os contaré cómo se accede a él. Tiene una duración de más de 17 horas, tiene contenido descargable, tiene ejemplos y por supuesto, como hago en todos mis cursos, al final del mismo tendréis una sesión personal conmigo si queréis, por Skype, donde vamos a resolver dudas, vamos a hablar del curso y de alguna práctica propuesta. Siempre lo hago y creo que es bastante enriquecedor y que sirve para sentar muchos conocimientos que se han visto durante el curso. No os digo nada más, solo que ojalá que podamos vernos en el curso y conocernos en la última sesión, porque eso sí, estoy segura que si lo empezáis lo termináis, sobre todo si os gusta la obra y el mundo de la obra y si queréis crecer como profesionales. Y con esto solo daros las gracias, que por favor rellenáis la encuesta, que también me interesa mucho vuestra opinión y me podéis hablar del curso que habéis presenciado o del lanzamiento del nuevo, como queráis.
y cualquier cosa estamos en contacto. Así es que espero saber pronto de vosotros, que le deis mucho valor y mucha utilidad a lo que hemos visto hoy y que realmente lo pongáis en práctica y sea de gran utilidad. Mil gracias por estar ahí, por el tiempo que me has dedicado y nos vemos pronto. Y hasta entonces, pues un abrazo muy fuerte y cuídate mucho. Hasta la vista.